aquí y tengo que decir también que me siento abrumado porque habéis hecho una jornada fantástica. Os felicito. El nivel de las intervenciones a mí me ha encantado, he aprendido mucho y espero aprender más cuando se hayan colgado todas esas ponencias, que me empaparé de todas ellas. Bueno, yo en realidad voy a intentar contar un par de historias, un par de ideas básicas en las que insisto machaconamente. Creo que el sistema educativo, probablemente no voy a contar nada diferente o nada nuevo a lo que ya han contado en esta mesa y en mesas previas. El sistema educativo hace una labor impresionante, no solo el sistema educativo, pero en particular el sistema educativo lo hace, una labor impresionante para meter dentro del cuerpo toda la problemática que vive una persona. Y para eso nos valemos en particular de un grupo de profesionales. Yo recuerdo cuando nace mi hija y la llevamos por primera vez al pediatra y me encuentro delante, al lado de la puerta, un cartel grande en el que aparece lo que mi hija tiene que hacer cuando tenga un mes, cuando tenga 3 meses, cuando tenga 6 meses, cuando tenga 1 año. Y aparece en ese cartel un signo de exclamación de estos de peligro. Y dice, si no cumple con estos tiempos, peligro. Peligro. Peligro, yo siempre le digo a mi alumnado, peligro porque no está siendo la persona que tiene que ser. Y entonces ya desde ese momento la persona en la institución, ahí en particular es en la institución sanitaria, pero en la escuela entras ya siendo la persona que no tienes que ser. La persona que tiene que ser viene establecida por algo que Katia cuestionaba esta mañana, esa idea de normalidad. Lo que hemos entendido por normalidad, que en realidad es algo que no existe, que nadie tiene, pero que en gran medida está cuestionando o está haciéndonos pensar de una determinada forma. Entonces el cuerpo es el cuerpo perfecto. El cuerpo es ese cuerpo, no este cuerpo, ni este cuerpo, ni este cuerpo. Siempre es un determinado cuerpo. Y en la escuela hemos decidido que a la escuela hay que llegar teniendo un determinado cuerpo. Y esta mañana decía Carmen, bueno, es que si no va a probar, pues decídmelo desde el principio y no lo llevo. Yo se lo digo a mi alumnado, si el éxito y el fracaso escolar están territorialmente distribuidos, por ejemplo, en Málaga, en los barrios de La Palmilla, se ceba el fracaso, o en los Asperones se ceba el fracaso escolar. Aquí hay otros barrios. Yo bien podría llegarme a esos barrios y decirle, oiga, le estoy obligando a llevar a su hija o a su hijo a la escuela, pero que sepa usted que el resultado va a ser este. Pues probablemente nadie llevaría a la escuela, nadie de esos barrios llevaría a la escuela a su hijo e hija. Esa tarea que hace la escuela y otras instituciones para meter el problema dentro del cuerpo de un niño o de una niña, solo se resuelve cuando la pregunta que nos hacemos para resolver el problema se sale del cuerpo. Y entonces, ahora mismo todavía, lo que nos seguimos preguntando es ¿qué le pasa a mi niño? ¿O qué le pasa a este niño? Y yo recuerdo en un grupo de discusión que hicimos hace unos años, con un grupo de madres, algunas de ellas están aquí hoy presentes, y todas ellas contaban todo ese periplo que habían hecho para intentar diagnosticar a su hijo o su hija y ponerle nombre a lo que le estaba ocurriendo, pero era lo que le estaba ocurriendo. Y lo que está ocurriendo no es una cuestión que está dentro del cuerpo, no tiene nombre,
biológico en el cuerpo, sino que es algo que tiene que ver con lo social. En este caso, yo traigo aquí una cita de una de esas preguntas fundamentales que se hace el movimiento de vida independiente, que es ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? No tiene nada que ver con tu cuerpo. Tiene que ver con que un grupo de personas ha sido excluida sistemáticamente de unas determinadas condiciones ciudadanas o de su derecho como ciudadanos, y entonces la pregunta nos lleva a cuál es el problema social que nos ha llevado hasta aquí. Voy a saltar muchas. La idea esta de la discapacidad como opresión tiene que ver con cómo este grupo de personas comienza a pensar que las causas no pueden ser individuales sino sociales, porque las individuales no pueden explicar la exclusión. Un problema biológico no explica que encuentres o no trabajo. Un problema biológico no explica que la escuela te entienda o no te entienda. Ese es un problema social, y entonces ahí es donde hay que ubicarlo. Y hay toda una ideología que interpreta las vidas de determinadas personas como vidas que no son del todo humanas. ¿Voy muy rápido? Que no son del todo humanas. Luego, ese proceso de hacer, algo que ya habéis hablado, ¿no? De pensar en determinadas personas como no personas, o como dispersonas, o como personas carentes de parte de su humanidad, es en realidad ese proceso de cosificación, de convertirla en cosas, y es un ataque a la humanidad. En gran medida en la escuela lo que ocurre es esto, y sobre esta base es que se monta todo lo demás. Para salir de esto no caben terapias ni teorías psicológicas, lo que cabe es empezar a pensar las relaciones que tenemos desde el marco relacional que hay entre nosotros, que es unas relaciones de dominación en las que unas personas están por encima de otras y dominan a esas otras personas. Y entonces, en esa jerarquía que establecemos, lo más incuestionable, y esto lo voy a decir yo ahora en primera persona, soy yo. Pero lo podemos hacer cada uno de nosotros y nosotras en primera persona. Lo más incuestionable que hay de la realidad es nuestro pensamiento. Por eso es tan complejo transformar estas realidades, porque en gran medida lo que tenemos que transformar es nuestra forma de ver la realidad. Porque tenemos intereses en que la realidad continúe así. Traigo aquí la gráfica de distribución del coeficiente intelectual de Eysenck. La traigo porque es muy explícita. Ahora hablamos con un lenguaje más políticamente correcto, pero lo que queremos decir es exactamente esto. Que hay unas personas normales, que hay unas personas que son retrasadas y que hay unas personas que son muy superiores. Y esto está todavía organizando buena parte de lo que entendemos por la escuela, lo que entendemos por la vida en las escuelas. De hecho, esto solo lo construye alguien que se sitúa de la normalidad hacia adelante y nunca de la normalidad hacia atrás. Esta es una herramienta hecha con interés, y el interés en mantenerla, pues la sostenemos todos y cada uno de nosotros y nosotras. Y entonces la normalidad se va incorporando en nuestra estructura cognitiva. Nosotros desde que vamos a la escuela, desde que vamos al centro de salud y empiezan a decirnos, uy, no se está moviendo como debe, no se está relacionando como debe, uy, qué raro mira este niño. Vamos incorporando esto en la estructura cognitiva de ese niño, de esa niña y de la familia, claro. Y eso supone una asunción de esa condición subhumana o inhumana. Y eso se va haciendo poco a poco. Y los profesionales vamos jugando un fuerte papel en ese proceso, porque
básicamente tenemos poder. Esta mañana Katia y yo hablábamos de este tema, cómo los profesionales, y en particular los profesionales de las escuelas y de la salud, decimos a la gente cómo tiene que pensar la realidad y lo decimos con un poder impresionante. Yo llevo ahora un tiempo viviendo bastante en el hospital y en el hospital yo pienso, esas personas que están solas y que pueden berrear, pueden estar gritando de dolor, pero los profesionales van pasando por allí sin ningún problema, se pasean por delante de esa familia, perdón, de esa persona sola. Ahora, cuando está la familia ocurre otra cosa. Cuando la familia puede guerrear, ocurre otra cosa. Bueno, a los profesionales no defiende la legitimidad de la ciencia. Entonces, nuestro poder está asentado en esa legitimidad que nos da la ciencia, que dice lo que decimos es correcto. Por contra de lo que pueda decir una madre, por ejemplo, que por lo general tiende a ser, cuando no coincide con lo que dice el profesional, alguien que no está en sus cabales. Las locas, sí. Y la escuela, antes se ha hablado de esto, la escuela tiene un proyecto homogeneizador. En ese proyecto homogeneizador, y antes se habla muy bien de este tema, a ver, hablamos de la escuela como si fuera un todo, pero en realidad la escuela no es un todo, como tampoco podemos decir que la sociedad es un todo uniforme, no lo es. Aquí hay un grupo de personas que piensan nuestras relaciones de una manera que no es quizás lo que piensa otro grupo de personas, ¿no? En las escuelas ocurre lo mismo. Hay escuelas que son fantásticas y escuelas que son un horror. Y profesionales que están por la defensa de los derechos humanos y profesionales que están más bien al contrario. Bueno, las escuelas, cuando yo les pregunto al alumnado ¿para qué sirve la escuela? Pues sirven para muchas cosas. Antes se ha dicho, por ejemplo, las escuelas sirven para preparar para el trabajo, pero no solo. Hay escuelas que vuelcan su peso en construir ciudadanía, en hacer al alumnado ciudadanos y ciudadanas responsables. Entre esas grandes funciones, la de socializar, la de, digamos, hacerte encajar en lo que ya hay, o en la de instruir, o en esa otra función de educar, que tiene que ver con la construcción de pensamiento crítico y de acción crítica, van trabajando en las escuelas. Por ejemplo, en una misma escuela puede haber personas que están volcando su peso profesional en la socialización. Tú tienes que asumir las cosas como son y entonces nos dedicamos, por ejemplo, como profesionales a decirle a las madres y a los padres, tu hijo no está bien, tu hijo no ha hecho esto hoy, tu hijo no sabe hacer, tu hija no sabe hacer. Y hay otros que lo que están es provocando el cuestionamiento de la realidad en el niño o en la niña, en su familia, etc. La escuela, cuando se vuelca en ese proceso socializador, lo que está es continuamente organizando su trabajo a partir de esa idea de normalidad, algo que ya se ha trabajado mucho, al menos en la sesión de hoy, ¿no? La normalidad está organizando la vida en las escuelas y está organizando nuestra mente. Nos sorprendería ver cuántas veces utilizamos la palabra normal a lo largo del día. Yo siempre invito a que se haga ese ejercicio. ¿Cuántas veces decimos nosotros normal? Nos está organizando nuestra forma de pensar. En las escuelas la normalidad está en los libros de texto, como se ha dicho antes, en las metodologías, en los tiempos, en los espacios, en los agrupamientos. Siempre es lo normal. En los niveles, en las materias y en las personas. Entonces, fuera de lo normal van quedando un montón de colectivos y de personas, como las personas gitanas, por ejemplo, como los niños, niñas nombradas por la discapacidad, como las mujeres, el colectivo LGTBI, inmigrantes, etc. Todos estos grupos van quedando fuera de la normalidad. Y están obligados a asumir esa normalidad y a tratar de entrar en ese corsé que es la normalidad. La socialización es un proceso, es un influjo constante y que asedia continuamente a la persona para que entre en lo que debe ser, para que
en determinados casos vea siempre la señal de peligro y vea que no puede ser como es, que tiene que ser como se le dicta que sea. Entonces es un chantaje social, es un chantaje que te obliga a ser de una determinada manera porque la socialización tiene siempre una contrapartida. Es que nos socializamos para ser sociales, para formar parte del grupo. El grupo te integra si tú haces lo que el grupo quiere que hagas. Si no eres o no haces lo que el grupo quiere que hagas, entonces lo que hace es excluirte. Eso lo hace la escuela de una manera, yo diría que horrorosa. Tan incisiva que parece mentira a veces que esa escuela se haya creado para la infancia. Bueno, ¿cómo hace este trabajo? Por una parte, las escuelas tienen unas condiciones materiales y simbólicas que organizan la experiencia de la gente. Digamos que es un molde. Para entrar en infantil, por ejemplo, tienes que controlar esfínteres. Eso es algo que la escuela te está diciendo. Si no controlas esfínteres, no puedes estar en educación infantil. O si no sabes leer y escribir, entonces no puedes estar en primaria. Ese es el molde. Y ahora se te dice, tú tienes que hacer esto. Y no solo se te dice a ti, no solo se le dice al alumnado, sino que también se le dice, y esta es la doble domesticación que hace la escuela, se lo dice a la familia y hace dudar a la familia de cualquier otro planteamiento que no se haya creado a partir de lo que dice el profesional. Entonces, si tú piensas, por ejemplo, que tu hijo o tu hija es correcto, aunque no camine como dice ese póster del pediatra, el profesional te va a hacer entrar en la lógica de la institución. Si no lo está haciendo es porque algo está mal. Y entonces al cuestionar a la persona, lo que no se cuestiona es la institución. ¿Y cómo hace esto? Pues básicamente lo hace metiendo miedo a la familia. Y el problema es que la familia no entra al niño o a la niña por aquí, sino que entra al niño o a la niña por lo emocional. Entonces, nos convertimos los familiares también en parte de ese proceso incisivo de socialización en el que la persona aprende a entenderse como discapacitada. La subjetivación de la discapacidad es la subjetivación del entenderse como no del todo humano. Y en ese papel, la familia estamos jugando un papel sin nosotros quererlo, pero lo estamos jugando. Y entonces todas esas conductas son normalizadas y distribuidas. Si tú no estás actuando como debes, si tu cuerpo no es como debe, lo que tienes que hacer es salir de aquí. Y eso sirve para que los demás digan, uy, como mi cuerpo o como yo no actúe como se espera que actúe, entonces cuidado que me van a sacar de aquí. Antes se decía, lo de la fila es algo negativo para todos los niños y las niñas, pero hay niños y niñas que no pueden soportarlo y niños y niñas que pueden camuflarse dentro de la norma. No quiere decir que haya una norma en la que todos se encuentren bien, sino que hay personas que pueden camuflarse y personas que no pueden camuflarse. Y además este miedo lo que está provocando es abrir el continuo que hay entre las personas, es decir, que quien pueda se aparte de quien no puede evitar no estar en la fila. Las evaluaciones psicopedagógicas, los dictámenes de escolarización y las adaptaciones curriculares significativas e individualizadas son algunas de las grandes herramientas de las que se sirve la escuela para que esta socialización se produzca y sea tan efectiva. Y que se produzca sin que la escuela se vea obligada
o invitada a transformarse. Porque todo se convierte en algo dicotómico. O tienes adaptación curricular significativa o no la tienes. O tienes dictamen de escolarización o no lo tienes. O eres normal o eres anormal. Estás obligado a convertirte en lo normal o lo anormal. Y el proceso educativo es el proceso inverso a este. Si el proceso de socialización es aquel a través del cual aprendemos el mandato social, aprendemos a pensarnos como dice la norma que tenemos que pensarnos, el proceso educativo es el que cuestiona ese proceso de socialización. Y entonces la educación es necesariamente una lucha encarnizada contra la normalidad. Ese es el trabajo de los educadores y las educadoras. Y ese es el trabajo de las escuelas, el de cuestionar la normalidad y trabajar porque se reconozca la singularidad de cada niño y de cada niña. Y yo creo que lo voy a dejar aquí. Bueno, muchas gracias. Solamente quiero felicitaros porque es que yo daría la vida, ya mi niña tiene 18 años, pero daría la vida por haberme encontrado con profesores como vosotros, porque para mí hubiera sido, para todas las madres diversas que conozco, hubiera sido un lujazo. Por suerte y por desgracia, no abundan este tipo de profesionales por la calle, en el ámbito sanitario o educativo o en el que sea, con respecto a la diversidad. Simplemente te quería dar mi más sincera enhorabuena y que trabajéis en las facultades, enseñando a los nuevos que vienen, porque hay mucha teoría que los libros no entienden y la práctica es muy diferente. Así que mi más sincera enhorabuena a vosotros, porque creo que la educación es el primer paso por el que empezamos.